Bendiciones, bendiciones. Espero que hayan pasado una buena Pascua. Y aquí otra vez, siguiendo con el mismo tema que hemos estado tocando sobre eh, el discipulado. Y hay que entender que el discipulado debe de ir acompañado juntamente con sanidad interior. ¿Qué tiene que ver con sanidad interior? Recordemos que el pecado no solamente afectó la parte física, sino que eso viene como consecuencia del pecado y el desorden espiritual, el desequilibrio mental que hay en el ser humano por causa de todo lo que el ser humano ha pasado, de manera de que cuando nosotros miramos la palabra encontramos que la Biblia habla mucho sobre sanidad interior, ya que ese es el origen del malestar humano. Por eso hay que entender que el ministerio pastoral, es decir, el ministro, no solamente es una persona que se dedica a dar información, a enseñar, sino que debe de ministrar. Y hay una gran diferencia en compartir un conocimiento que ministrar. El ministro ministra. ¿Qué es lo que ministra? Ministra el poder de la palabra en la vida de la persona. Para eso, el ministro debe de haber experimentado el mismo poder de la palabra en su propia vida. Así que, viendo realmente la importancia que tiene, creo que eso nos lleva a pensar y a ver cuando Jesús envió a los 12, luego después a los 70, le dio autoridad, poder sobre todo espíritu maligno, sobre espíritu satánico y también sobre las enfermedades. Así que recordemos que en primer lugar, si no atacamos la causa, el origen, que es la parte espiritual, el resto es consecuencia. Muchas veces hay muchas enfermedades que tienen que ver justamente por la situación espiritual, que no han sido libres. ¿Cuánta gente hay eh, que viven amargado y no sabe por qué tiene amargura? ¿Por qué están resentidos? ¿Por qué tiene falta de perdón? ¿Por qué tiene complejo de inferioridad? Y así podíamos enumerar un sinnúmero de situaciones que se dan en el ser humano. Y no basta solamente con hacerle ver de que eso está mal, porque la gente se da cuenta que actúa. Es lo que Pablo dice,
lo que yo quiero hacer, eso no puedo. Mas lo que no quiero es justamente lo que hago. Eso demuestra que hay una fuerza superior que gobierna, que domina. Y eso tiene que ver justamente con las ataduras. Hay diferentes clases de atadura en el ser humano. Vamos a tocar un ejemplo. Una persona que pasa amargado, pasa agobiado por esa situación. Posiblemente esa persona tiene falta de perdón y no basta con decirle tiene que perdonar. Hay que tener la capacidad para poder ministrar esa vida a través de la palabra. Y sabemos que en primer lugar hay que descubrir el origen de esa situación que se da en las personas. Si tiene complejo de inferioridad, tiene un origen que puede ser en alguna etapa de su vida, en su adolescencia, en su niñez, en algún momento, fue menospreciado, se sintió humillado y cargó sobre sí ese complejo que ahora se demuestra con una situación de inferioridad, se cree inferior a todo y tiene ese complejo. Y ese complejo no le deja avanzar porque cree en lo que está en su mente, aunque sabe que Cristo vino para librarnos de todo peso del pecado. Sin embargo, mientras no descubra el origen, esa persona no puede renunciar y asear de la palabra. Y por eso es tan importante que el ministro pueda ministrar y pueda llevarle al conocimiento y luego poder ministrar con esa autoridad que Cristo nos ha dado. En primer lugar, no solamente hay que ser consejero, sino que hay que ser el ministro que pueda ministrar. Recordando la autoridad que el Señor nos dio. Y una de las cosas que tenemos que saber, hablando que la Biblia está lleno de ejemplos sobre el cuidado del alma, la sanidad interior. En Lucas, el capítulo 4, el verso 18, nos habla justamente, es una profecía acerca del ministerio de Jesucristo. Y cuando él comienza su ministerio, es justamente, él toma esa profecía de Isaías, que está en el versículo 18, y lee lo que está escrito acerca de él, para decir, hoy se ha cumplido esto. O sea que antes era una promesa, pero ahora es una realidad ya cumplida. El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. En primer lugar, Jesús está declarando: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ese es su mensaje. Ese es el propósito. Ese es el cumplimiento por el cual Cristo vino. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuántas personas son cautivos de sus propios pensamientos? Porque en un momento dado en su vida, algo pasó que le dañó y el enemigo tomó control y dominio en esa área. Y mientras no se descubra esa área para deshacer las obras del diablo, creo firmemente lo que dice Apocalipsis: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Jesús dijo: yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Y esa vida en abundancia debe ser notorio en la vida de cada cristiano. Pero es por eso que hay que enseñar a través del discipulado y a través de la sanidad interior, poder ministrar todas esas áreas, descubriendo cada detalle que se esconde en el subconsciente y que muchas veces tenemos reacciones que no nos damos cuenta que estamos reaccionando a través de lo que está acumulando ahí en el subconsciente. Y el único que tiene poder para transformar, para cambiar totalmente de raíz, es el poder de la palabra, que es como una espada de dos filos que penetra hasta el alma, hasta las coyunturas, porque ese es el propósito. Recordemos que para eso vino el Espíritu Santo. No solamente es para hablar en lengua y tener experiencia de hablar en nuevas lenguas, sino tener experiencia de andar en novedad de vida nueva. ¿Para qué? Porque una de las cosas que Dios quiere y que encontramos en su palabra es que cada cristiano dé fruto digno de arrepentimiento, digno de vida nueva. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: quedaos en Jerusalén hasta que reciba el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigo en Jerusalén, en Judea y hasta los últimos de la tierra. No está hablando de ser testigo verbal, sino mucho más allá. Es decir, la evidencia del cambio de vida por medio del poder de la palabra. El testimonio. Eso es muy importante.
porque el Evangelio debe ser predicado para testimonio. Testimonio es evidencia. Me seréis testigo. Testigo es una persona que demuestra la evidencia. ¿Y qué evidencia podemos mostrar de la vida nueva en Cristo Jesús si no hemos sido transformados, cambiados por el poder de la palabra? Como ministro y aquello a quienes Dios nos ha llamado para poder ministrarlo. Todo cristiano debe experimentar ese cambio de vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero para muchos cristianos, las cosas viejas permanecen. ¿Por qué? Quizá por falta de conocimiento. Sabe que están haciendo mal, sin embargo no puede librarse. Como dijo Pablo, lo que yo quiero hacer, eso no puedo. Pero lo que no quiero es justamente lo que hago. Eso demuestra que hay una fuerza superior. Y es justamente el manejo en el subconsciente del poder satánico. Por trauma, por situaciones y por todas cosas, por ataduras, por maldiciones ancestrales que se llevan y se soporta y se vive bajo ese yugo porque no han sido enseñados y no han sido ministrados. Porque yo creo profundamente en el poder transformador de la palabra, que cuando la palabra pueda ministrar, no solamente dar conocimiento, saber, sino que pueda penetrar esa palabra. Y esa palabra penetra, trae cambio cuando el ministro pueda ministrar. No solamente descubrir. Jesús no le mandó solamente para mirar a ver cuánto endemoniado o qué persona estaba atado, endemoniado o poseído, como quiera llamarlo, sino a desalojar ese poder que había tomado el control y dominio de esa vida. Créame que Cristo vino para libertarnos y él dijo que él vino a deshacer las obras del diablo. Y cada uno de nosotros como ministro hemos sido equipados con la autoridad del Espíritu Santo y su palabra para poder deshacer las obras del diablo. Y es eso que tenemos que entender. Yo creo que cuando cada cristiano experimenta este cambio, va a ser una evidencia más en el medio de la sociedad para demostrar el cambio. No basta solamente predicar y hablar sin evidencia. Qué bueno que podemos decir, la prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Sí, pero hay que demostrar. No hablar y los hechos de nuestra vida demuestran todo lo contrario. Dios es veraz y también quiere que nosotros actuemos de la misma manera, evidenciando el cambio y el poder de Dios. Por eso recalco
que si queremos tener una congregación en crecimiento, una congregación que avanza, debe haber un discipulado que le lleve a desarrollar la vida de un verdadero discípulo y que también al mismo tiempo se le enseñe y se le haga ver que hay que sanear la parte espiritual. La mente debe ser transformada. Por eso Romano habla justamente sobre eso, que debemos de renovar nuestra mente para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Mientras no haya un cambio de mentalidad, no habrá un cambio de actitud. Y si no hay un cambio de actitud, perdemos la efectividad del poder del Evangelio. No porque el Evangelio no tenga poder, no porque el Evangelio haya cambiado, sino porque no hemos tomado lo que la palabra nos enseña para poder poner en práctica la obra de Dios. Así que, por eso yo considero de que el discipulado, como dije anteriormente, debe ser enseñanza progresiva con seguimiento que no está enmarcado solamente en un tema, que por lo general es la clase de bautismo y lo que se le enseña más muchas veces al recién convertido es las reglas y los reglamentos de la iglesia local, pero no lo que la palabra del Señor nos enseña. Y para eso hay que crear un sistema de estudio que, como dije la vez pasada, que dé seguimiento al recién convertido, que todo lo que se recibe en la enseñanza de los cultos está bien, pero no debe suplantar eso la enseñanza progresiva que va de A, B, C, D hasta avanzar y tener conocimiento. Y como dije, también a la par, enseñanza sobre sanidad interior y ministración. Yo creo que es ahí donde muchas veces como ministro fallamos, porque no estamos ministrando como deberíamos ministrar. La palabra debe de ministrar la mente, el corazón de cada recién convertido para que vaya creciendo y desarrollándose para testimonio de la familia, del compañero de trabajo, de la sociedad, y que sea carta leída, como dice la palabra, que la gente se dé cuenta no solo por lo que dice, sino por lo que hace y por lo que la persona es. Así que, viendo esto, yo le animo, amados hermanos, que considero que se retome esto, porque esto va a hacer que el Evangelio crezca
¿Por qué creció la iglesia en la iglesia primitiva? Es justamente eso. ¿Y por qué le llamaron cristiano a los seguidores de Cristo? Por la evidencia de cambio de vida y por el cambio de vida que tuvieron. Ellos dijeron, ese es cristiano, ese es un seguidor de Cristo. Pero hoy día se le llama cristiano a cualquiera que dice, bueno, yo soy cristiano, pero lejos de demostrar con evidencia a través del cambio de su vida que es cristiano. Recordemos que debe de cambiar el rol. Y para eso debe cambiar también los frutos. Gálatas nos habla de los frutos de la carne y nos habla de los frutos del espíritu. Entonces, cuando hay fruto de la carne, eso demuestra que el enemigo tiene control y dominio sobre la vida. Como dije la vez pasada, y todo lo contrario, cuando hay fruto del espíritu, es evidente que el Espíritu Santo es el que tiene el control. Y en eso hay y debe de haber una evidencia que la gente pueda darse cuenta. Así que oro para que Dios levante ministro que pueda meditar en esto, en la importancia. Yo creo que en este tiempo de tanta inmoralidad, de tanto pecado, de tanto modernismo, pueda surgir o resurgir hombres temerosos que ame y que busque y que enseñe y que ministre de acuerdo a la palabra para levantar congregaciones de testimonio, porque es lo que va a marcar la diferencia. Así que oro para que no se desanime y si como ministro no ha pasado por eso, es bueno que nos examinemos a la luz de la palabra, qué es lo que nos mueve a hacer lo que estamos haciendo. Hemos experimentado ese toque del Espíritu transformador en nuestra vida. No estoy hablando del perdón, estoy hablando de la transformación. Así que Dios os bendiga y guarde. Padre, yo te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia. Estoy orando por aquel ministro que te cree y que crea tu palabra y sabe que hay poder en tu palabra para transformar vida. Rey de Reyes, fluye con unción, con revelación, porque tú has venido para darnos vista. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios.